vamos a crear funciones en C, y para esto necesitamos seguir un formato. ¿Ok? Lo primero que se necesita es el tipo de dato de retorno, vamos a llamarle así. A continuación, el nombre de la función. Después abrimos paréntesis y colocamos los parámetros. Abrimos llaves, cerramos llaves, y aquí vamos a decir que podemos o no tener esta palabra que me permite retornar un valor. ¿Ok? Voy a comentar estas líneas y ahora les digo por qué esta palabra puede estar o no. Cuando me refiero a tipo de dato, bueno, y le pongo de retorno, estoy diciendo que ahí puedes decir que puede retornar un entero, o puede retornar un real, o puede retornar un carácter, ¿sí? Coma, etcétera. Entonces, los valores que retornas dentro de la función tendrían que ser del tipo de dato que tú colocas en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordemos la teoría de variables. Una variable puede almacenar valores de un determinado tipo de dato. Pero existe la posibilidad también de tener funciones que no retornen ningún valor. Entonces, ahí en tipo de dato de retorno tendríamos que colocar esta palabrita de acá. Y cuando se utiliza esta palabra, entonces acá voy a poner un comentario. Esta línea no se utiliza si mi tipo de dato que retorno es, bueno, en español void. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Respecto al nombre de la función, sigue las mismas reglas del identificador. Si es una palabra, con minúscula. Dos palabras, la segunda palabra, su primera letra, con mayúscula. Anotación que ya vimos en videos anteriores. Y acá tendríamos todo el código que necesitamos. O bueno, que requerimos hacer. Ok, suficiente con ese formato. Analicemos lo que tenemos acá. Ojo, ¿qué es esto? Perfecto, es una función. Es la función principal. Recuerdan que en los primeros videos dijimos en algún momento trataremos esto. Este nombre de esta función no lo puedo cambiar. No le puedo colocar, escribir, sumar, porque es el punto de entrada del programa. Es decir, cuando yo compilo y ejecuto, el compilador automáticamente, ¿sí?, busca la función principal y desde ahí inicia, o va a decir que inicie, la ejecución. ¿Qué devuelve esta función? Un valor del tipo entero. Por eso es que acá le está retornando 0. Muchos tal vez me preguntaron en algún momento, ¿y por qué no le retorna 1 o 2 o 3? Para nosotros esto no se toma en cuenta debido a que no estamos desde otro programa llamando esta función. Pero vamos a ejecutar este código, ¿sí? El clásico hola mundo. Entonces, este formato, como ya lo tienen en el video y lo tienen en sus máquinas, vamos a borrarlo, ¿ok? Si ejecuto, veo que aquí dice proceso, ¿sí?, que ha retornado un 0. ¿Qué pasa si le pongo menos 8? Sigue siendo un entero. Si ejecuto, veo que dice que el proceso ha retornado con menos 8. Este texto que está acá no es de mi programa. Digamos que el entorno, el IDE,
es un programa que está llamando a mi programa que estoy creando. Entonces, como el entorno está llamando a mi programa, este se ejecuta y cuando termina, ¿qué es lo que le devuelve? Un valor entero. Ahorita no se ve mucho la funcionalidad, pero tal vez en el futuro van a hacer llamadas entre programas y, por ejemplo, si me retorna 0, terminó bien. Si me retorna -8, el programa se terminó mal. Ocurrió una excepción, un problema. Entonces, es para indicar esos casos. Entonces, esta función me retorna un entero. Dejémoslo ahí con 0. Ok. ¿Qué función podríamos hacer? Dime. Puedes poner el valor que quieras, porque no estamos utilizando ese valor para decir que existió un error, que trabajó bien o trabajó mal. No lo estamos utilizando nosotros. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a crear una función clásica, sumar. ¿Ok? Recordemos que una función viene a ser un subprograma, un pedacito de código, ¿ok? El cual tiene entradas y tiene salidas. Por ahora vamos a decir que los parámetros que son las entradas. Entonces, si recordamos, yo necesito el tipo de dato del valor que retorna. Luego el nombre de la función. Y por último los parámetros, que por ahora vamos a decir que nuestros parámetros son entradas. ¿Ya? Por ahora vamos a decir que son entradas. ¿Qué quiero hacer? ¿Una suma de enteros o una suma de reales? Ya, enteros por ejemplo. Entonces el resultado, ¿de qué tipo será? Entero. Por lo tanto mi función va a retornar un tipo de dato o un valor con un tipo de dato entero. El nombre de la función es un verbo o una acción, no pueden conjugar ustedes. Sumar. Ok. Y a continuación, ¿qué vendrían? Los parámetros o las entradas. ¿Estamos de acuerdo? Las entradas van a ser valores que van a tener un tipo de dato. Esos valores se van a recibir en variables. Entonces yo tengo que declarar aquí las variables que me van a servir para recibir mis parámetros de entrada. ¿Cuántas entradas? Estoy queriendo hacer la suma de dos números. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito? Un entero, número 1, y otro parámetro, un entero, número 2. Se acabó. Y mis llaves, ¿no? Eso ya lo pusimos. No olvidarse que en este caso sí tengo que utilizar la palabra retornar. Y bueno, por ahora le pongo 0 porque no tengo el cálculo. Dentro de una función yo puedo realizar declaraciones de variables. Muchos alumnos se confunden y vuelven a declarar las entradas. Ya no. Aquí cuando estoy colocando los parámetros, cuando estoy declarando los parámetros, ya es como si estuviese declarando las variables n1 y n2. ¿Estamos de acuerdo? Pero tal vez necesito algunas variables que me van a servir para hacer mis cálculos. Entonces yo puedo declarar dentro de esa función cualquier variable que necesite. Cuando declaramos variables dentro de una función, decimos que estamos haciendo una declaración local. ¿Qué significa una declaración local? Por ejemplo, dentro de esta función voy a declarar la variable a. ¿Ok? ¿Qué pasa si vuelvo a declarar a? Si ejecuto el programa, me va a dar un error. Porque no puedo declarar la misma variable, en este caso 2 veces. Pero ¿qué pasa si ahora declaro a acá? Veo que ya no hay ningún error. ¿Por qué? Porque esta es una declaración local. En resumen, ¿qué significa? Que esta variable a solo se conoce dentro de la función. Entonces, esta a de acá, digamos que se llama igual que esta, pero son dos lugares diferentes de almacenamiento. Eso es una declaración local. También existe la declaración global. Una declaración global es aquella que se hace fuera de las funciones. Entonces, si yo pongo aquí A, entonces ahí sí, esta A o B, yo la puedo utilizar ¿dónde? La puedo utilizar acá, por ejemplo. Si yo pongo B igual 20, van a ver que el programa corre, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque esta variable se conoce dentro de todas las funciones. A eso se le llama declaración global.
¿Ok? Son algunas cosas que vamos agregando. Entonces, voy a declarar una variable. En este caso va a ser el resultado. ¿Sí? Y va a ser tan simple como decir AR igual número 1 más número 2. ¿Qué voy a retornar? El resultado. ¿Se acabó? Entonces ya tengo una función. Las funciones se pueden llamar. ¿Sí? Voy a declarar aquí dos variables. Número 1, coma, número 2. Y voy a escribir un mensaje que diga ingrese el primer número. Y leemos. Bueno, y lo mismo vamos a hacer para el número 2. ¿Sí? Y también vamos a, bueno, forzar aquel ejercicio para que se entienda un resultado. Puede parecer tonto el ejercicio que estamos haciendo, pero siempre se va desde lo más básico, ¿sí?, hasta lo más complicado para entender las estructuras. Porque alguien va a poder decir, ¿y de qué le sirvió colocar arriba todo esto si nada más hubiese copiado y pegado acá la fórmula? Y ya está, ¿no? Entonces, a resultado le asigno sumar número 1, coma, número 2. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de asignación? Y en una asignación decíamos que a la derecha podía existir una expresión. Y si recordamos, las expresiones son conjuntos de operadores y operandos. Y había variables, había constantes, pero también había funciones especiales, que decíamos nosotros, para nosotros en este momento son comandos que requieren entradas y que nos dan un resultado. Entonces, ¿qué se hace con una expresión? ¿Qué se hace con una función? Se evalúa. Es decir, cuando yo ejecute este programa y lo voy a hacer paso a paso para que vean, voy a agregar el número 1, voy a agregar el número 2, los valores, y se va a pasar automáticamente esta función, y los valores que están acá se van a cargar en N1 y en N2. Cuando yo paso parámetros, se puede pasar de dos formas. Más adelante lo vamos a ver. Hay un paso de parámetros por valor y hay un paso de parámetros por referencia. Lo que estamos haciendo ahora es un paso de parámetros por valor. Es decir, que se va a hacer una copia de lo que estoy teniendo acá y se va a guardar o se va a cargar en N1 y en N2. ¿Ya? Hasta ahí nada más dejémoslo, que después veremos otros temas. Sino que tal vez algunos quieren ir leyendo sobre ello. Voy a correr el programa paso a paso. ¿Ok? Ya saben que coloco mi ventana ahí a la mitad para ver todo correctamente. ¿Sí? Pongo un punto acá de interrupción, ¿sí?, de puro. ¿Sí? Ya apareció la ventanita por acá, ¿sí?, está al costado. Bueno, voy a sacar esta parte de las variables para acá, para que se vea. Ya eso lo hemos visto en videos anteriores, ¿recuerdan? Depuración. Y voy a correr el programa paso a paso. Ya saben que se va corriendo con F7. Bueno, ¿qué ha ocurrido acá? Las variables no están inicializadas. Y es por eso que contienen basura. Hay que tener cuidado. Acá no necesito inicializar porque voy a leer estas dos y voy a chancar resultado. Entonces corro el programa. ¿Sí? ¿Por qué se desapareció? ¿Recuerdan? Porque está en la línea de lectura. Doy clic acá y aparece el cursor. Pongo 12, Enter, y otra vez apareció el número. Ya saben, esto lo hemos visto en videos anteriores. Otra vez F7, y otra vez cuando ejecute esta línea se desaparece. Le pongo 8, y miren, no me percaté, pero bueno, seguro ustedes lo vieron. Yo automáticamente ya tengo los valores cargados, 12 y 8. Miren lo que va a pasar cuando yo siga ejecutando el código. Hay que tener también cuidado cuando ejecutamos acá, pues, siguiente línea. Aquí tendría que darle ejecutar hacia adentro, ¿no? Si yo le doy siguiente línea, ¿qué es lo que va a pasar? No va a entrar a este subprograma. Se va a ir a la línea 27. Yo quiero que siga ejecutando hacia adentro, o sea, que siga evaluando incluso las funciones.
Entonces ahí tengo que presionar ¿qué? Shift F7. ¿Ven? ¿Qué pasó? N1 ¿qué valor tiene? 12. N2 ¿qué valor tiene? 8. Lo que les decía, los valores que tienen estas variables, bueno, en realidad se hace una copia y se coloca en N1 y en N2. Ahí está. N1 12, N2 8. Aquí sí sigo ejecutando, nada más con la siguiente línea, ¿no? R ya tiene el valor de 20. Y entonces, cuando sigue ejecutando, con F7, ¿sí? Va a terminar la función. Y como ven, salió, bueno, acá me faltó escribir un mensaje. Pero han visto que el resultado que tiene, lo que devolvió la función, tiene 20. Y bueno, me faltó escribir, que ahora lo puedo hacer. Ya veo que ese programa se está corriendo. O sea, los subprogramas son en realidad programas, ¿sí? Pero hay que tener ciertas consideraciones. Ya vimos la teoría, que un problema se puede dividir. Divide y vencerás. Entonces, a partir de esos pequeños problemitas, yo busco soluciones y luego voy a utilizarlas para dar mi solución general. Ya vimos también en teoría las ventajas de las funciones. ¿Ok? Entonces voy a detener la depuración y voy a hacerles algunas preguntas para ver si pueden deducir. Bueno, para que quede claro todo esto, faltaría acá nada más escribir el resultado es, ¿sí? El resultado es resultado. Y bueno, hay que darle un salto de línea acá porque si no va a aparecer pegado. Ejecuto. Bueno, 15, 2, el resultado es 17. ¿Ok? Todo correcto. Ya, pregunta. Pregunta. Salgamos un ratito de acá. ¿Se podrá hacer esto? O en todo caso así. ¿Qué dicen? ¿Se podrá o no se podrá? Claro que se puede. Muy bien, perfecto. Porque es una expresión. Entonces se evalúa, va a obtener el resultado. Imagínense, leo acá 10 y acá leo 5. 15 va a salir acá. Por 10. Y el resultado se va a cargar. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿Preguntas? Otra pregunta. ¿Se puede colocar aquí directamente un número? Claro que se puede. Siempre y cuando ese valor sea del mismo tipo de dato. Perfecto. ¿Se puede hacer esto? Claro, también. Se evalúa acá, se obtiene el resultado, se evalúa acá. Miren la ventaja de la función. No se le ve todavía aún el por qué se hace esto, porque los códigos son muy chiquitos y estamos viendo la estructura. Es primera vez que estamos viendo una función. ¿Ok? A ver, vamos a algo más complicadito. ¿Se puede o no se puede? A ver, pongámosle acá 10 y ejecutemos, ¿ya? Bueno, yo no voy a correr porque no tiene sentido que hagamos eso, pues hay que explicarlo nada más. Por ejemplo, primer número, 5. Segundo número, 3. Resultado, 18. ¿Por qué 18? Porque primero entró acá, pero se dio cuenta que tenía que coger un parámetro. Entonces evalúa. 10 más 3. 13 más, ahora me evalúa con 5 la función y suma. Ahí estoy verificando la reutilización, aunque sea una simple operación, estoy reutilizando. Para mostrar mejor esto, ya, bueno, ya tienen el video ahí, lo van a poder ver. Digo, quiero encontrar el mayor de una lista de números. Pero voy a hacer el algoritmo. Si el número 1 es mayor que el número 2, y mayor que el número 3, y me voy a estresar. Ayuda también el divide y vencerás. Voy a hacer una función que me devuelva el número mayor de 2 enteros. Entonces igual acá, ¿qué es lo que va a pasar? N1 y N2. También lo hubiese podido poner con comas y sin el tipo de dato, porque como son del mismo tipo, los parámetros pueden estar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, quiero hacerlo un poquito redundante el código. Yo nunca devuelvo a la mitad de la función, siempre devuelvo al final.
por buenas prácticas. Entonces, aunque diga acá, por la pura voy a crear una variable, mayor le pongo, OM, mayor. Y pregunto, si N1 es mayor que N2, ojo, solamente estoy diciendo mayor o menor, no estoy verificando igualdad ni nada de eso, ¿sí? Digo AM, ¿qué le asigno? N1. Y si no, N2. Se acabó. ¿Qué retorno? M. Se acabó. También las funciones me permiten aplicar mi abstracción procedimental, ¿no? Porque una vez que ya está construida la función, yo no tengo por qué preocuparme de la implementación. Yo solamente la llamo, la utilizo y se acabó. ¿Ok? Entonces, a ver, no sumemos. Comentemos esto. Comentemos esto. Dime. Es un valor por defecto. No lo estamos tomando en cuenta y puedes ponerle cualquier número. ¿Sí? Si tú llamaras con un programa, por ejemplo, tengo un programa que va a llamar a este programa que estoy construyendo y le digo, tú me vas a retornar -1 si es que ocurre una excepción, por ejemplo, una división entre 0, o te pido un entero y me das una cadena, y yo puedo controlar esas validaciones, me devuelves un -1, o me devuelves un -3 en este caso. Entonces yo como soy el programa que está llamando a este programa que estoy creando, yo ya sé qué es lo que me quiere decir. En este caso es distinto, no me sirve para nada cambiarle otro número. Entonces ya leo los dos números. ¿Y qué quiero? Quiero escribir el mayor. Algo más me faltó antes de explorar el mayor. Acá tenía el resultado del resultado, ¿no? ¿Recuerdan esta parte de acá? Perdón, voy a comentar rapidito esto. ¿Sí? Miren, voy a comentar. Acá tengo el valor de resultado y lo imprimo. Pero ojo, ¿qué creen? ¿Se podrá hacer esto, sí o no? Sí, es válido, porque es una expresión y la expresión se evalúa y al final voy a obtener un valor. Si quieren lo ejecuto. Ahí está. 5, 3, 18. Pues también es válido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo colocar el número mayor es mayor, bueno, mayor de número 1 con número 2. Creo que estaría de más ejecutarlo porque ya saben cuál va a ser el resultado, ¿no? Es un código tan simple. 50, 10, valores 50, ¿no? Al inverso igualito debería funcionar. 10, 20, 20. Bueno, igual. ¿Y qué pasa si me dicen encuentra ahora el mayor de 3 números? ¿Hago de nuevo otra función para encontrar el mayor de 3 números? Perfecto. Acá, mayor. Y 50, por ejemplo. A ver, ¿será verdad? 10, 30, mayor de 50, porque 50 tenía acá. No es, podría leer otro número y pasarlo como parámetro. Sí, pero lo estoy poniendo ahí directo. ¿Ok? Sí, a ver, ingresemos un mayor. 80, 2. Sí, funciona. Reutilización de código. No estamos viendo aquí optimización, no estamos viendo complejidad algorítmica, si es que uno es más eficiente que otro, si es lineal, no. Estamos aprendiendo nada más a hacer esto. Y si me piden de 4 números, igualito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de las funciones. ¿Ok? Ahora, cuando pusimos el formato decíamos que había casos en los cuales no retornábamos. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir una función y digo imprimir n veces. ¿Sí? O en todo caso, a ver, imprimir saludo. A ver, imprimir
saludo. Y acá le voy a poner cuántas veces quiero imprimir saludo. Un ejercicio un poco tonto, pero que nos va a servir para ver. Entonces acá ya no tengo que retornar, ¿sí? Cuando yo no tengo acá un valor de tipo de dato entero, ¿no? Real o etcétera, yo no, y tengo esa palabra, no voy a retornar ningún valor. ¿Ok? Y es que mi ejercicio que quiero hacer acá se presta para que no retorne ningún valor, porque lo único que quiero hacer es poner, por ejemplo, ¿no? Una impresión, por ejemplo, con los bucles que habíamos visto, mientras C sea menor que N, o menor o igual que N, para imprimir. ¿Qué voy a hacer? Imprimir nada más un mensaje que diga hola. Y bueno, un salto de línea. Ya saben que C más 1 es igual a decir C más más. ¿Sí? ¿Ok? ¿Será verdad esto? A ver, no nos va a importar ahorita este código. Vamos a comentarlo. Y llamemos a imprimir salud. ¿Con cuántas? 4 veces que imprima. Ejecuto, no me va a pedir nada. Y como ven, se está llamando. Ahora, pregunta. ¿Podría hacer esto? Vamos a quitar los comentarios. Y se me ocurre hacer esto. Y decir a número 1, que es una variable, le asigno esto. ¿Por qué? Porque no retorna ningún valor. Entonces también hay que tener cuidado que vaya a decir, ah, pero si las funciones se suman, también le sumo. No se puede hacer eso. ¿Estamos? Si lo van a llamar como una expresión, tiene que ser evaluable, tiene que devolver un valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Ok. Entonces aquí tienen básicamente el formato de una función. Entonces ahora lo que nos queda es empezar a resolver ejercicios de cada una de estas cosas. Prácticamente ya les di los truquitos, ¿no? Se tienen que aplicar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿No? Bueno, voy a crear una función. ¿Qué pasa si les pido encontrar la potencia de un número? Alguien va a decir, no se estrese, olvídese de todo esto, voy a borrar este código y declare la librería. Perdón, incluya la librería, ¿no? E incluya la librería. La librería es, ya también expliqué esto en el video, por qué le ponías mat, etc. ¿Sí? Bueno, alguien dice lea sus dos números y bueno, haga lo siguiente. Al resultado, asígnele, aquí cambie. Bueno, cambiamos todo, ¿ya? Gracias, base, y acá, exponente. Entonces acá, base, exponente. ¿Ok? Aplico un comando POW y bueno, el IDE me ayuda bastante. Como ven, automáticamente me dice que yo debo ingresarle, ¿sí?, ciertos tipos de datos. Por ejemplo, acá me dice que los tipos de datos me va a devolver un valor real, ¿no? De más precisión que el que utilizábamos. Pero si es que le pongo esos tipos de datos, me da los tipos de datos de los parámetros, como pueden ver ahí, ¿sí? Van a ver lo que pasa cuando yo aplico acá un entero. Bueno, se va a hacer una autoconversión, ¿sí? Base, coma, exponente. Y acá digo, bueno, si quiero hacerlo bonito, digo, base. Bueno, no tengo aquí el símbolo de la potencia en mi teclado. Bueno, pongo así, base.
todo caso quiero que salga así, potencia. Pongo resultado. Se acabó. A ver, vamos a ver si es correcto esto. Ok, sino que se me pegó acá. ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy utilizando una función, pero esa función yo no la he creado. ¿Recuerdan en los primeros videos que dije, una librería es un conjunto de funciones? Entonces C++, o los creadores de C++, ya nos han dado código, ¿ok?, de bastantes funciones, las cuales podemos utilizar. Y tenemos que ir al manual y ver. Pues la librería se carga con este comando, ¿no?, y puedo utilizar sin ningún problema. Pero yo estoy aprendiendo a hacer funciones, entonces quiero crear, ok, mi función. Aquí voy a tener un error si es que le pongo, por ejemplo, a mi exponente -1 o -3, por ejemplo. ¿Sí? Porque si recuerdan sería 1 sobre todo el cálculo de multiplicar, o las veces que me dice el exponente, multiplicación de la base, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces también hay que tener mucho cuidado en los tipos de datos que voy a utilizar. A ver, vamos a ponerle acá y veamos si es que me devuelve la función el resultado correcto. Base, bueno, ahí se me pasó también una E, no me di cuenta. Base, a ver, 3, exponente -4, resultado, correcto, ¿no? Sale el valor decimal. ¿Sí? Recuerden ese número o apúntenlo, por favor, porque vamos a aplicarlo a nuestra función y vamos a ver si nos da el mismo resultado. Vamos a crear nuestra función potencia. ¿Sí? Es 0.012345 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok. Vamos a ver. ¿Será posible que pueda crear un algoritmo que me devuelva el resultado? Calcular. O potencia nada más. Potencia. ¿Potencia de quién? De la base. Acá vamos a ponerle B. Bueno, el exponente. No olvidarse siempre de la estructura, ¿no? Colocar, retornar. Bueno, le pongo 0 por ahora. Y lo primero que tengo que verificar es, bueno, si recuerdan también, casi llamamos por ejemplo base 8 y le ponemos exponente 0. Ustedes recuerdan que eso es 1. Yo quiero realizar el mismo trabajo que hace esta función PW que nos dio C++. Entonces lo primero que voy a hacer es verificar y decir si el exponente es igual a 0. Bueno, voy a crear acá una variable auxiliar que diga resultado o potencia. No puedo ponerle potencia porque tengo el nombre ahí, resultado o res. Ya, res. Vamos a ponerle ahí. Si es igual a 0, a resultado le asigno 1. ¿Estamos de acuerdo? Estoy redundando también algunas cosas ahí porque después lo minimizamos, ¿ya? Después minimizamos el código. Ya. Pero si no, lo que tengo que hacer es realizar el cálculo. Pero ese cálculo siempre se va a hacer en base a un valor positivo, ¿no? Así el exponente sea negativo. Entonces, lo que podría hacer es decir, bueno, por acá crear una variable auxiliar, aux, y decir a aux le asigno, existe una función para obtener el valor absoluto, ¿ok? Valor absoluto, y acá le digo del exponente. Entonces auxiliar va a tener ya, si es -3 va a ser 3. Al final lo que quiero es que me diga cuántas veces tengo que multiplicar la base. Como nosotros estamos trabajando con la estructura mientras,
También se podría hacer con la estructura para, de forma más rápida, pero voy a declarar aquí mi contador. Voy a inicializar. Ya saben para qué sirve esto. Mientras que C sea menor que ¿qué? Menor o igual que ¿quién? Que E o que AUX. Que auxiliar. ¿Por qué? Porque E puede ser negativo. Entonces nunca va a entrar al bucle. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿qué es lo que hago? A resultado le asigno. Si gustan, puedo crear otra variable. Y si no, lo puedo hacer en la misma. ¿Ya? Vamos a ponerle acá temporal. ¿Ya? Temporal. Después, temporal. Acá sí voy a tener que asignarle un 1 por la multiplicación. Entonces a temporal le asigno temporal por P. Y no olvidarse de utilizar el incremento, porque si no sería un bucle infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pero con eso logro calcular pues la potencia, digamos, ¿no? La potencia del número, ¿no? Yo podría decir, y logro calcular la potencia, perdón, de base. Logro calcular la potencia. Y acá pregunto si, luego vamos a reducir este código, ¿ya? Si E es menor que 0, entonces mi resultado va a ser igual a ¿qué? Perdón, 1 con 1.0 entre temporal. Si no, directamente le asigno temporal. Muchas personas que están viendo este video van a decir, pero ¿por qué hace tantas líneas de código? ¿Por qué no directamente retorna el valor como he visto en muchos tutoriales? Perfecto, háganlo así, pero cuando uno está aprendiendo tiene que ser bien ordenado. Después ya puede hacer los cambios que quiera. Entonces acá le pongo res. Entonces verificamos. Primero pregunto si el exponente es igual a 0, entonces a mi resultado le asigno 1. Si no, me aseguro, porque este valor del exponente puede ser positivo o negativo, yo no lo sé, pero me aseguro y lo convierto a valor positivo, no es que fuera un negativo. Y luego empiezo a multiplicar el número de veces que me dice el exponente, voy guardando, ¿no?, en un temporal la base, y al final pregunto si el exponente es negativo, pues tendría que aplicar esta fórmula, y si es positivo es lo mismo que calcule. A ver, vamos a comentar esta línea de acá y vamos a aplicar lo mismo pero con el que acabamos de crear, que es potencia. Probamos y decimos 2 en la base, 3 en el exponente y obtengo 8. ¿Sí? El otro lo probamos con ¿qué valores? No recuerdo. 3 y menos 4. A ver, 3 y menos 4. ¿Sale el mismo resultado? Sale el mismo resultado. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Se entiende la lógica. Ahora, ¿cómo podemos reducir este ejercicio? ¿Sí? Podemos cambiar, hay muchas variables, tal vez temporal no se utiliza, tal vez auxiliar también no se utiliza, ¿no? Tal vez acá yo puedo decir mejor lo inicializo resultado con 1 y le cambio la condición. Podemos hacer diferentes cosas y obtener el mismo resultado. Otra persona podría decir retorna acá nada más y van a ver muchos códigos que lo hacen así. Eso ustedes lo pueden mejorar. No me interesa ahorita temas de reducir el código, sino de que entiendan cómo es que se está trabajando. Es primera vez que están tocando funciones.
¿Ok? ¿Alguna duda? Una función es igual que un método. Ya. Método se utiliza cuando vemos programación orientada a objetos. ¿Sí? Y bueno, hay un video que tengo que es el video 0, no sé si recuerdan. No recuerdo el título del video que tengo ahí, donde hablo sobre los paradigmas de programación, ¿no? Y en el paradigma orientado a objetos, podríamos decir que se sigue utilizando funciones y procedimientos, pero se les llama métodos. Aquí sigan llamándole funciones. En los libros van a encontrar que en C++ todas son funciones. ¿Sí? Es como un total de operadores, ¿no? Un total de operadores. Claro, le podrían dar diferentes denominaciones ustedes según lo que quieran aplicar, ¿no? Pero las ventajas ya le estaban viendo